En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo a mi querido don Miguel y a vosotros, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué potente, ¿verdad?, este Evangelio de la Santa Misa en este domingo. Cuántos mensajes importantes nos dice el Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no, pues los dos terminan en el hoyo, ¿no? Y cómo el fruto bueno cómo el árbol bueno da frutos buenos y el malo, pues lógicamente, frutos malos. Por eso cada vez que tengamos alguna duda acerca de la fe, tenemos que ir al árbol bueno. ¿Y cuál es ese árbol bueno? Pues ese árbol bueno es la Iglesia. La Iglesia que es madre y maestra, madre llena de ternura y de amor, y maestra porque nos enseña el camino de la verdad. A nosotros no nos interesa ni la opinión de un sacerdote, ni la opinión de una monja, ni de un laico. A nosotros nos interesa como cristianos la verdad, que es Jesucristo. Y la verdad está contenida en el catecismo de la Iglesia Católica. Si uno tiene una duda de fe, acudir allí. Allí sabemos que no vamos a encontrar mentiras, ni vamos a encontrar nada que no sea verdadero, sino la verdad expuesta con amor. Si tenemos alguna duda, pues ir a un buen sacerdote que conozca bien la teología y que no nos dé su opinión o nos desvíe, sino que nos muestre la verdad preciosa de nuestra fe. Por eso, en esta quinta plática sobre los 10 mandamientos, pues el quinto mandamiento de la ley de Dios, donde el Señor nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, no matarás. Es clarísimo ese mandamiento, no matarás. No matar porque el Señor es el dueño de la vida. Así pues el catecismo, además de citar pues Éxodo 20, versículo 13, pues nos dice como preámbulo algo importantísimo. La vida humana ha de ser tenida como sagrada. Si es sagrada es porque procede de Dios, que es el Todo Santo. Y así es, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su fin. Nadie, repito, nadie, en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Dos palabras claves: nadie e inocente. Inocente, si le preguntamos a la etimología, pues nos dirá que procede del latín innocens, que quiere decir pues in, que es el prefijo negación, y nocere, que es hacer daño. Es decir, el que no hace daño es el inocente. Por eso nadie puede poner fin a la vida de una persona inocente, una persona que no hace daño, una persona que es justa. Pero le podemos preguntar a la Iglesia, que es nuestra maestra, bueno, ¿y sería lícito matar en legítima defensa? Y la Iglesia nos responde con unas palabras de uno de nuestros mejores amigos, que es Santo Tomás de Aquino, y nos dice: la acción de la defensa puede entrañar un doble efecto. Primer efecto, la conservación de la propia vida, y el segundo efecto, la muerte del agresor. Uno, por ejemplo, si está en su casa con su mujer y sus hijos y entra un ladrón que quiere llevarse sus joyas, su dinero, que quiere violar a su mujer, pues ha de defenderse. Intentar no matar al agresor, pero si tiene que saquear un golpe mortal para defender su vida, la de su familia, no cometería pecado grave, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos añade el Catecismo: la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida del otro. Siempre no intentar no matar a los demás, incluso en legítima defensa,
Pero si hay que defender la vida, que es un don de Dios, pues no sería pecado. ¿Cuáles serían los pecados graves de los que nos previene el Catecismo de la Iglesia Católica en el quinto mandamiento? Pues primero, el homicidio voluntario. Recordemos otra vez la etimología de homicidio. Homicidio viene de homo, que significa en latín hombre, y de cip, que significa muerte o cortar, tiene doble significado. Pues el homicidio es la muerte del hombre. 3 tipos de homicidio: el directo, el indirecto y el involuntario. El directo, el homicidio directo sería el que mata o el que coopera en la muerte de un inocente. Y la Iglesia nos dice que siempre es grave y pecaminoso el homicidio directo, que mata o que coopera por la muerte de un inocente. El segundo, el homicidio indirecto, porque prohíbe, nos dice la Iglesia, prohíbe exponer a alguien sin razón a un riesgo mortal y negar además la asistencia a una persona en peligro. Ese homicidio indirecto pues prohíbe exponer a una persona sin razón a un peligro mortal, quizás con un viaje, por ejemplo el exceso de velocidad, o con algún fármaco, con alguna vacuna, con algún medicamento que pueda provocar la muerte sin necesidad. Y también nos obliga nuestra fe. El Señor lo dice muchas veces en el Evangelio y lo recuerda su catecismo, el de la Iglesia, hay que asistir a las personas que están en peligro. Es una obra de caridad y negársela es un pecado que desagrada mucho a Dios. Por último, el homicidio involuntario, que es aquel que no se quiere provocar, pero que puede ser culpable cuando se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. En definitiva, queridos hermanos, evitar la muerte en cualquier circunstancia, porque la vida es un don maravilloso que Dios nos ha dado y el que es el dueño es el que pone fin a la vida, porque es Él también el que nos llama a la vida. El segundo pecado grave es el aborto. Y comienzo diciendo del aborto pues una cosa para, al menos como cristianos, entender a los abortistas. Los abortistas piensan que, y ellos mismos lo dicen, ¿no?, que las primeras fases, ¿no?, del crecimiento del embrión y después del feto, pues son simplemente un conjunto de células que si se quita, pues bueno, no se está matando una persona. Pero es falso, eso es falso, porque en la Declaración de Madrid que firmaron cientos y cientos de médicos, de científicos, de gente entendida, pues dice 2 cosas claves. La genética señala que la fecundación es el momento en el que se constituye la identidad genética. En ese momento en el que el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí ya hay un ADN que es diferente al del padre y al de la madre, y por lo tanto hay un ser humano. Y acabar con eso, con el embrión, que son las primeras 8 semanas, es acabar con un ser humano y por lo tanto cometer un asesinato. Sigue también diciendo la Declaración de Madrid: el embrión y el feto son las primeras fases del desarrollo de un nuevo ser humano. Por lo tanto, cortar la vida del embrión o del feto es cortar la vida de un ser humano. Da igual en sus primeras semanas de vida, como si es cuando tiene 7 años, 20 años, 80 años o 100 años. Por eso la Iglesia, que ve claramente que eso es poner la muerte a un inocente, a una persona incluso que no puede defenderse, pues castiga ese pecado con toda su dureza magisterial, que es con la pena de excomunión. Y así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, citando el Código de Derecho Canónico. Quien procura el aborto incurre en excomunión late sentencia, de modo ipso facto en quien comete el delito. Es decir, que no es necesario que un obispo, que el Papa,
le firme como en antaño la bula de excomunión, sino que ya por el hecho de haber cometido esa atrocidad contra un inocente, pues ya está fuera de la comunión de la Iglesia, pero que si se convierte y hace penitencia, por supuesto es admitido otra vez en la Iglesia. El tercer pecado, que es la eutanasia, donde el Catecismo de la Iglesia Católica lo define con estas sencillas palabras. La eutanasia es poner fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas, y es moralmente inaceptable. ¿Qué es lo que propone la Iglesia como solución cristiana a esos enfermos, a esos disminuidos, a esas personas moribundas? Pues nunca la muerte, porque nuestro Dios es un Dios de vida y Él es el dueño de nuestra existencia. Pues dice el Catecismo que a los enfermos y a los disminuidos deben de ser atendidos para que lleven una vida lo más normal posible, porque son nuestros hermanos, son nuestro prójimo. Y como cita aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, aquellas palabras del libro del Génesis: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, cuando Caín mató a su hermano Abel por envidia. El cuarto es el suicidio. Podemos preguntarnos, ¿somos dueños de nuestra vida? Y el Catecismo nos responde que no somos dueños de nuestra vida, que solo Dios es el dueño de nuestra vida. Y nos dice que nosotros solamente somos administradores y no propietarios. Pertenecemos a Dios porque Él es nuestro Creador y Redentor. Por eso es una falta grave que ofende a Dios y al prójimo acabar voluntariamente con nuestra propia vida, con el suicidio. Pero también nos explica cómo se disminuye la responsabilidad en la persona que se ha suicidado, pues si tenía un gran dolor, un gran sufrimiento o incluso problemas psicológicos. Acompañar, queridos hermanos, con la ternura de nuestra fe a aquellas personas que lo estén pasando mal. La muerte nunca es la solución a ninguno de nuestros problemas personales. Por último, el Catecismo pues nos llama también a que respetemos nuestra salud y que respetemos a los fieles difuntos, los cuerpos de los fieles difuntos. Respetar la salud porque tenemos que respetar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que es un don. Por eso la Iglesia nos invita a evitar todo lo nocivo, todos los excesos en comida, en alcohol, en tabaco, en medicamentos, que puedan imponer riesgo a nuestra vida, que es el mayor regalo que Dios nos ha dado, porque la vida y la salud son bienes preciosos dados por Dios. Y después el respeto a los moribundos, a los muertos, porque deben de ser ayudados no solamente con los cuidados paliativos que están a favor de la vida, sino también ayudarlo con lo espiritual, con nuestra oración, con los sacramentos últimos antes de morir, para tener la seguridad, la certeza de que van junto a Dios y de que pasarán muchísimo menos tiempo en el purgatorio. Y después respetar profundamente el cuerpo de los muertos, tratarlo con respeto, con caridad, porque esos cuerpos han sido templo del Espíritu Santo y el Señor los resucitará en el último día. Nos recuerda la Iglesia que es una obra de misericordia enterrar a los muertos y rezar por los fieles difuntos, porque ellos son nuestros hermanos y es el modo que tenemos de cuidar de ellos, de bendecirlos después de la muerte. A la Iglesia le agrada, como es cosa de la tradición cristiana que todos sabemos, que aparece en los Evangelios, pues darle cristiana sepultura a los muertos. No le agrada eso de donar los cuerpos a la ciencia para la investigación. Ya hay muchos ateos que donan los cuerpos a la ciencia, que lo donen ellos, que no tienen fe. Pero nosotros no, porque creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es sagrado y que al final de los tiempos Dios lo resucitará y le devolverá todo su vigor
lleno de vida. Tanto es así que cementerio significa dormitorio, porque allí duermen, allí descansan los que un día volverán a la vida cuando el Señor los llame a la resurrección definitiva y final. Pues el quinto mandamiento de la ley de Dios, Dios nos manifiesta cómo Él es un Dios de vivos y no de muertos, y que como Dios de vivos quiere que el hombre viva y viva junto a Dios y viva en concordia con nosotros, con todos nuestros hermanos. Por eso también ahora especialmente pues rezamos por la paz en el mundo entero, en todas las familias, en todos los países, en todas las casas, en todos los pueblos, para que vivamos concordes, es decir, con el corazón, con nuestros corazones unidos, sin olvidar que somos todos hijos de un mismo Padre, que es un Dios verdadero, Dios de vivo y no de muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.